gracias por la invitación y gracias a los miembros de la Sociedad Teosófica de Rosario por preparar todo y bueno, las molestias que uno le ocasiona cuando viene. El tema de hoy es muy interesante porque cuando me lo sugirieron para que lo desarrolle, me pareció muy atinado, porque a veces se dan por sobreentendido algunas cosas y más cuando uno está en la institución muchos años, puede que pase que se pierda un poco de vista el objetivo que tiene la institución. Así que hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de qué es la teosofía, si es lo mismo, teosofía, sociedad teosófica, miembro de la sociedad teosófica, teósofo, cosas que a veces se aunan y que son distintas. Inicialmente la sociedad teosófica sigue teniendo los mismos ideales que hoy. La sociedad teosófica se fundó en 1875. Quizás cambiaron la forma de redactarse sus objetivos, que son esos que están ahí. 3. Es la razón de ser de la sociedad teosófica. Si bien cambiaron la forma de redactarse, los objetivos o el objetivo, única razón de ser de la sociedad teosófica, sigue siendo el mismo. Y esto marca un norte y también nos indica, más a los que estamos dentro de la institución, que el fin que persigue la sociedad teosófica no es cualquier fin. Es un fin específico. A veces pasa que se engloba dentro de todos estos objetivos que ahora vamos a ver detenidamente un montón de cosas. Y se hacen derivaciones, y más derivaciones. Y en todas esas derivaciones se puede llegar a perder esa razón de ser única o ese norte que es la verdadera esencia específica, vuelvo a decir la palabra, específica de la sociedad teosófica. Es un servicio que la institución ofrece para todo el mundo a través de la difusión de las enseñanzas, pero uno encuentra, estando dentro de la institución, que quizás el servicio es más para los que la integran. Y ahora vamos a empezar a desglosar un poco la cosa. Hace poco viajamos a Corrientes con mi señora a participar en un stand de la Feria del Libro en Curuzú, Guatiá, un lugar donde no está la sociedad teosófica. Y los que pasaban por el stand preguntaban fundamentalmente esto: ¿qué relación tiene la teosofía con la sociedad teosófica? ¿Es lo mismo? ¿Es distinto? ¿Qué hacen los teósofos? ¿Qué es ser teósofo? Así que me parece
bien empezar por esta diferencia. El teósofo es un buscador de la verdad. Lo que en la antigüedad se conocía como filaleteos. Los filaleteos, de la palabra filo, amor, y aletheia, aletheia es una palabra griega también que significa verdad. Los filaleteos, como dice la palabra, eran los amantes de la verdad. Y el teósofo de hoy, cambia nada más el nombre, es lo mismo que eran los filaleteos de la antigüedad. Es un buscador de la verdad, de verdades espirituales inherentes al universo todo y al ser humano como parte del universo, que engloba muchas otras cosas que ya vamos a desarrollar. Es solamente eso y no, es un poco más. El teósofo no solamente es un buscador de la verdad, sino que en el proceso de encuentro, de búsqueda y de encuentro de estas verdades, naturalmente, si hace una búsqueda seria y si es consecuente con aquello que encuentra, hace al mismo tiempo una transformación. De nada sirve encontrar una verdad espiritual y tenerla ahí como algo, como un tesoro que uno ha encontrado y lo tiene ahí escondido. Vamos, esa verdad está para ser vivida, si no queda en una cuestión meramente intelectual y si no se vive eso que se comprendió, de qué sentido tiene haberlo encontrado o haberlo buscado, ¿no? Quizás solo sirva para transmitírselo a otros, que no es poco, pero la cuestión más importante de esto es que el que busca estas verdades es porque tiene sed de encontrarlas, y al encontrarlas, naturalmente va haciendo una modificación en su naturaleza. Esa modificación que estas verdades espirituales puestas en práctica hacen a su naturaleza, le permiten indagar más y ser mejor buscador. Esto es algo que es un poco complejo de explicar, pero a medida que uno hace una transformación en sí mismo, una renovación de sí mismo, en el sentido espiritual, toda su naturaleza emocional y mental cambia. Y el ser humano de esa manera se capacita para tener un mayor discernimiento. De manera que cosas que nos resultaban difíciles de comprender, hay teosofía más básica y hay teosofía más abstracta, las cosas que nos resultaban más difíciles de comprender al principio, con el transcurso del desarrollo de uno y la puesta en práctica de esta sabiduría, al modificar la naturaleza mental cada uno de nosotros, nos capacitamos para percibir vibracionalmente en nuestros vehículos emocional, mental y también físico, hasta el mismo cerebro se modifica, para captar más y más profundamente estas verdades espirituales.
De manera que es como un círculo virtuoso, que a medida que paulatinamente el teósofo va viviendo la teosofía, lo capacita para descubrir una teosofía más abstracta que siempre hay, ¿no? Son acercamientos que uno hace a una verdad, y a medida que se capacita, y no estoy hablando de una capacitación meramente mental, una purificación de sus vehículos y una construcción nueva, una reconstrucción de sus vehículos de conciencia, en este caso los pensamientos, las emociones y el cuerpo físico, lo capacita el filósofo para indagar más y más en estas verdades. ¿Cuál es la diferencia que uno puede hacer entre un teósofo y un integrante de la sociedad teosófica, o un miembro de la sociedad teosófica? Todos simpatizamos con estas ideas. De alguna u otra manera nos atrapan las enseñanzas espirituales, más si están relacionadas con la vida de uno. Y cuando uno ingresa en la sociedad teosófica, se le pide que considere y acepte los objetivos de la institución, y es lógico. Uno va a ingresar a una institución y lo único que se le pide es que adhiera con los objetivos que persigue la institución. Ahora, en el momento que uno firma esa solicitud, yo particularmente pasé por esa experiencia, me comprometí a cumplir con los 3 objetivos de la institución, pero uno en ese momento no dimensiona hasta dónde y a dónde uno se está metiendo. Porque uno puede quedar meramente como un integrante de la institución sin cumplir con sus objetivos, o habiéndolos cumplido en un porcentaje menor. Y nadie le va a decir nada, porque menos en la sociedad teosófica, que es una institución de total libertad. Es una de las instituciones más libres que hay, incluso en relación a los estudios, porque la característica de la sociedad más importante, uno de sus pilares, es la libertad de pensamiento. Es algo más libre imposible, ¿no? Y dentro de esa libertad, uno no está obligado a cumplir con el 100% de los objetivos. Hace lo que puede. Entonces, puede pasar que uno quede meramente como un integrante de la institución, pague la cuota y no haga un compromiso más interno, más profundo. Y sí, puede pasar, porque ¿quién es alguien para decirnos a nosotros qué tenemos que hacer? Menos en las cosas inherentes al camino, a la vida espiritual, al camino espiritual, o a lo que cada uno quiere descubrir dentro de la institución. Solamente nosotros somos nuestros propios jueces y decidimos qué hacer y qué no hacer, y hasta dónde podemos y hasta dónde no podemos cumplir con esos objetivos. ¿Nos comprometimos todos? Sí. El que ingresó a la sociedad teosófica se comprometió. Podemos cumplir y bueno, hacemos lo que podemos de acuerdo a las circunstancias, a la familia, al interés, al grado de desarrollo interno que tenga la persona. Está más relacionado con la madurez del alma. Hay un montón de factores que impiden que estos objetivos no se cumplan 100%. Entonces, ¿cuál es la diferencia que uno puede encontrar así a vuelo de pájaro entre una cosa y la otra? Y bueno, el miembro de la sociedad teosófica adhiere con la institución,
es entusiasta de sus objetivos, colabora en todos los ámbitos que sea necesario, porque siempre es materia dispuesta, y eso no más, y todos somos uno dentro de la institución, en este sentido. Ahora el teósofo quizás dé un paso más. No solamente hace todo lo anterior, sino que en esa necesidad quizás interna de dar otro próximo paso, intenta vivir todo aquello que va descubriendo. Y eso naturalmente, con el transcurso de los años, porque esto no se hace y ni tampoco se da mágicamente, produce una transformación y quién sabe, quizás hasta lo lleve a uno a poner los pies en un sendero espiritual. Toda esa transformación quizás lo lleve a uno a descubrir que hay un camino espiritual inherente a todas las religiones. Todas las religiones tienen una confluencia en esto. No voy a hablar mucho de esto, pero ya que vino el tema, me parece que es adecuado. Este conocimiento nos invita, y acá podemos unirlo con la teosofía ya hablamos de teósofo y de miembro de la sociedad teosófica o integrante de la sociedad teosófica, y ahora vamos a hablar un poquito de teosofía. La teosofía es inherente a las religiones. Todas las religiones tienen un poco de teosofía o mucha. La palabra teosofía, para que no se malinterprete, porque a veces se piensa que es algo separado de otro, o sea, el conocimiento teosófico es una cosa, el conocimiento budista es otra cosa, el cristiano es otra, o sea, para que no se haga esta mala interpretación, la palabra teosofía le podemos buscar algunos sinónimos para entender mejor la idea. Es un conjunto de verdades espirituales, verdades profundas, el corazón de una religión. A veces en una religión uno lo encuentra más rápidamente porque está más a flor de piel, otras veces tiene que rasgar más para encontrar esta teosofía. Pero está ahí. Se la ha llamado Brahma Vidya también en la India, o Atma Vidya. Los neoplatónicos en la época de Amonio Sacas le llamaron teosofía. Y la señora Blavatsky, que es una de las fundadoras de la Sociedad Teosófica, tomó esa palabra del neoplatonismo y la usó para esta institución. Pero se le puede llamar, no importa de qué manera. Y creo que esto a veces confunde, porque me lo encuentro muchas veces que cuando ingresan algunos simpatizantes a la Sociedad Teosófica dicen: ¿y ustedes qué creen? Esa es una pregunta que hacen. ¿En qué creen ustedes? Entonces una de las tareas nuestras es explicarles que nosotros no creemos en nada, que el teósofo intenta saber y no creer, que prefiere no saber a creer algo sin saber por qué lo cree, que este conjunto de verdades se descubren con laboriosidad, con discernimiento, con estudios profundos y meditativos. Entonces la teosofía, uno puede decir, es inalcanzable. Y en realidad todo depende de lo que uno pueda hacer con la enseñanza. Quizás puede ir introduciéndose
al principio, a mí me ayudó mucho cuando entré en la Sociedad Teosófica una guía que había en aquella época que era guía graduada de estudio. Creo que está todavía dando vuelta por ahí, en un momento un papelito lo encontré. Y a mí me ayudó mucho. La verdad que si no hubiera sido por esa guía, uno siempre está tentado a empezar por estudios más complejos, la doctrina secreta, libros más abstractos, una teosofía más abstracta, más pura, pero también más abstracta. Y bueno, puede que hasta produzca un rechazo al principio ese conocimiento, porque es muy difícil de entender. Pero la comprensión paulatina de las ideas teosóficas hacen que uno se entusiasme porque va entendiendo, profundice cada vez más porque tiene esa ansia de saber, y paulatinamente algo que parecía inalcanzable se hace alcanzable y uno ya casi que se codea con ese saber. Entonces, no es algo que uno tenga que creer. Tampoco es algo separado, la teosofía. No está separado de nada. Porque si nosotros le ponemos otro nombre y en vez de teosofía le ponemos Atma Vidya, Brahma Vidya o verdad, porque acá el nombre es lo que menos importa, ese conjunto de verdades uno la puede encontrar en lo profundo de una religión. Porque está ahí. No está separado. No está. Tampoco todo es teosofía. Porque eso también está esa idea de que cualquier cosa es teosofía y no. Teosofía fundamentalmente es un conocimiento que abarca qué es el hombre, qué es el universo, para qué está el hombre, para qué está el universo y cómo cuando uno resuelve o va descubriendo para qué, cómo hace el hombre y el universo para hacer ese para qué, para lograr ese para qué. Y eso es inherente a todo el saber humano. Abarca lo real. Si uno descubre para qué vive, para qué muere, cuál es la razón de ser, para qué el ser humano nace y para qué nace así y por qué no nace de otra manera, para qué están los procesos, por qué el universo aparece y desaparece cada tanto, los sistemas solares, las galaxias. ¿Por qué? ¿A qué responde todo eso? Cíclicamente todo aparece y desaparece. Nace y muere, desde un mosquito a una galaxia. ¿Para qué? Porque vuelve a aparecer. Cíclicamente, una galaxia desaparece, se fue a dormir. Pero el otro día vuelve a aparecer. Todo eso, los procesos evolutivos, la razón de ser del universo, del ser humano, para qué morimos, para qué vivimos, todo eso tiene que ver con la teosofía. ¿Abarca más que eso? Sí. La verdad que sí. Digamos, cuando uno empieza a investigar, tiene muchas aristas, porque cualquier arista que uno investigue, cuando se acerca a una verdad, es una verdad. Así sea en física, en química, en matemática, en cualquier área, en música, en las artes. Es una verdad. Y si es una verdad, es teosofía. Pero muchas veces se abarcan otras cosas que quizás al perderse uno en los detalles
se pierde la oportunidad de encontrar esta esencia para poder producir los cambios necesarios en el ser humano. Una de las cosas que uno descubre estudiando estas cosas es que el ser humano participa de un mega proceso evolutivo que nos abarca a nosotros también. Somos parte de un mega proceso evolutivo. Pero nosotros, individualmente, también. Nuestra alma tiene un proyecto, tiene un plan, y lo tiene que llevar adelante porque está incluido dentro del proyecto evolutivo general. Y cada uno de nosotros, individualmente, nuestras almas, no nosotros, la persona, tiene un proyecto y lo tiene que llevar adelante. Está incluida y sujeta a la ley universal. Nos guste o no. Uno puede decir, pero yo ahora decido que no me voy a morir, pero se va a tener que morir igual. Y así un montón de cosas. Porque estamos sujetos a leyes universales que por otra parte tienen su razón de ser. O sea, no están puestas al azar ni aleatoriamente. De todo esto es lo que uno va descubriendo, todo esto es lo que uno va descubriendo cuando empieza a estudiar teosofía. Por último, para que no se malinterprete, ¿puede uno encontrar teosofía en las religiones? Sí. Creo que esta es la controversia más grande, porque cuando nosotros damos los cursos, como este charla o curso que de hoy, nosotros allá en San Lorenzo también hacemos los cursos, y creo que lo que más cuesta explicar es esto, que no hay una división entre lo que puede ser una religión y la enseñanza teosófica. Que la teosofía está en las religiones, también en las filosofías religiosas y también en la ciencia. Por eso, el segundo objetivo de la sociedad teosófica habla de fomentar el estudio comparativo de religión, filosofía y ciencia. Es un método que tenemos los teósofos para acercarnos a la comprensión de esas verdades. Hablamos de teosofía, ahora vamos a ver los objetivos, que está lindo esto, pero para cerrar. Hablamos de teosofía, hablamos del teósofo, hablamos del miembro de la sociedad teosófica, y vamos a hablar un poquito de la sociedad teosófica. ¿Por qué se forma una institución? O sea, ¿por qué decide Blavatsky, la señora Blavatsky y el coronel Olcott, fundar en 1875 esta institución? La señora Blavatsky tenía un desarrollo espiritual muy grande, y a la vez que estuvo colaborando con la humanidad, con la formación de la sociedad teosófica, ella seguía un curso de entrenamiento interno. Ella misma, paralelamente a la fundación de la sociedad teosófica, estaba realizando un camino espiritual. Y uno lo ve un poco analizando en detalle sus estudios, sus escritos. Ella estaba transitando un camino espiritual serio y sostenidamente en los años. Y tenía instructores invisibles, no maestros con cuerpo físico o alguno que en la India está lleno de maestros de todo, pero estos eran maestros serios, invisibles, o sea, no en los planos. Ella los encontró
y podía comunicarse con ellos en los planos internos, en los mundos invisibles. Aunque encontró varias veces algunos de ellos con cuerpo físico también. Eso está en las cosas que ella cuenta y en las cartas que envía a sus familiares. Estos maestros, que son parte de una gran fraternidad, que guía y ayuda a la humanidad desde los mundos internos, vieron que era favorable para el futuro de la humanidad una institución como esta. Y esperaron muchos cientos de años, dice un escrito, a que apareciera la señora Blavatsky para llevar adelante esta tarea. ¿Qué quiero decir? Porque hice toda esta introducción. Porque la sociedad teosófica nace como una necesidad. Para los próximos miles de años. No es para ahora, aunque ya ha servido y está sirviendo mucho ahora, pero está armada para un futuro. Aquellos que ven la humanidad más allá del pasado, el presente y el futuro, vieron la necesidad de esta institución para generar algo en la humanidad. Por eso al principio, que no hablé de esto, les dije que es específica la tarea que tiene la Sociedad Teosófica como institución. De manera que es por eso que los que estamos dentro de la institución como miembros de la Sociedad Teosófica apreciamos la tarea que está llevando adelante, que no tiene que ver con las personas. Esta no es una institución de ayuda personal, para sentirse mejor o para estar más contento o para estar en armonía con el universo o para solucionar sus problemas inmediatos, para que se le vaya la tristeza, para tener la mente en paz. Esas son consecuencias que puede traer una vida espiritual, pero no el objetivo de lo que genera la institución. La institución está para que el ser humano descubra estas verdades y pueda producir un cambio con ellas. Lo demás es consecuencia, pero no tiene que ver con la persona, tiene que ver con el alma de las personas. Si yo voy a practicar meditación para sentirme mejor, más vale ni practicarla. Porque la meditación no es para sentirse mejor. Estas cosas uno las descubre con los estudios teosóficos serios y va viendo que el objetivo de la institución apunta al desarrollo del alma. Está hecho para las almas, no para las personas. Esto es para pensarlo, porque a veces uno piensa que con todo este conocimiento es para que uno esté más en paz con uno mismo y se sienta mejor y esté más alegre. Y no es esa la razón de ser de la institución. Esto es duro, porque muchos vienen en busca de eso. Quizás todo eso sea consecuencia de la vida espiritual, sí. Sí. Si uno, con todo este conocimiento, como dijimos al principio, va logrando hacer un cambio en su naturaleza interna y acomoda todo, naturalmente el bienestar, la alegría, la calma mental aparece. O sea, es una consecuencia natural de la vida espiritual. Pero la enseñanza teosófica es para la vida espiritual. Para eso entonces se fundó en 1875 con miras de ayudar a aquellas almas
que estaban más maduras y dispuestas a dar un próximo paso en el camino interno. Para ese motivo se fundó la Sociedad Teosófica. Al mismo tiempo que su enseñanza ayuda a millones de personas a comprender problemas menores. ¿Por qué me pasa esto a mí? Esta pregunta, esto lo digo medio en broma, pero yo trabajo mucho en la calle porque soy vendedor. Toda mi vida estuve vendiendo cosas en la calle. Los negocios, soy comerciante. Y uno de los comentarios más comunes con los que uno habla de estas cosas de la vida, de los problemas, de las cosas que pasan, es: pero si yo soy bueno, no le hago el mal a nadie, me comporto bien, soy justo, y me pasa todo esto. ¿Vos podés creer? ¿Por qué me pasa esto a mí? Esa es casi un reclamo justo de la persona que no entiende. Y es justo para él. Y es verdad. Porque dice: si yo no hice nada, ¿por qué me pasa esto a mí? Hay muchos que no, la vida no los golpea tan fuerte, pero hay muchos que sí. Hay muchos que la vida los golpea fuerte y no logran entender por qué. Bueno, una de las primeras cosas que uno entiende con el conocimiento teosófico es esto: ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces esas son cosas que a lo mejor no tienen que ver con ya una vida espiritual o con cosas más elevadas, pero nos dan herramientas. El conocimiento teosófico nos da herramientas para estas cosas menores, ir descubriendo el porqué de las cosas. No solamente para qué vivimos y todo eso, sino el porqué. ¿Por qué pasan las cosas que pasan? ¿Cuáles son las leyes que gobiernan la naturaleza y por qué está todo establecido así? Y ahora vamos a ver, para finalizar, porque me gustaría charlar un poco si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, pero para finalizar la exposición y cerrar el ciclo de estas 4 cosas, vamos a ver un poco los objetivos de la Sociedad Teosófica, que está más relacionada con el compromiso que hacemos los miembros de la institución. No sé si les puede interesar o no, pero como está relacionada con la Sociedad Teosófica y también implica, cuando uno los ve en detalle, estos objetivos tienen que ver con una transformación en uno, entonces son de suma importancia. El primer objetivo, el orden para mí es arbitrario. Vamos, acá hay una disputa entre los miembros de la Sociedad Teosófica, cuál es más importante. Uno dice que es más importante el primero, por eso está primero, y otros dicen que es más importante el segundo, porque desarrolla qué sé yo, y bueno, hasta que uno descubre que los 3 son uno solo. La señora Rada Munier, la presidenta internacional de la Sociedad Teosófica, dice: no se gasten en separarlos, los 3 forman parte de una sola cosa. Y ahí se nos terminan las peleas, porque cuando ya no sabemos dónde va uno, dónde va el otro, los 3 son muy importantes. El primero habla de formar un núcleo. Esto es para los miembros de la Sociedad Teosófica. Nos invitan a formar un núcleo. Ese núcleo, para poder formar un núcleo en una institución, no tiene que haber ningún tipo de enemistad, animadversión, pensamiento malo de la otra persona. Todo eso va en contra de formar un núcleo. O sea, si yo no quiero formar un núcleo, tengo que hacer todo eso. Entonces, para que uno pueda formar un núcleo, una de las cosas que tiene que desaparecer, aunque parezca raro, es uno mismo. Uno mismo entorpece, entonces si uno entorpece, tiene que desaparecer como uno mismo. Su naturaleza egoísta tiene que dar un paso al costado. Tiene que aparecer otra cosa de uno, que no es el egoísmo. Nosotros tenemos una naturaleza egoísta y una naturaleza altruista en nosotros. Bueno, tiene que aparecer la otra naturaleza para poder formar un núcleo. Mientras tanto, uno está ahí intentándolo, digamos, como dijimos al principio. Esto no es una condición indispensable y que si uno no logra ser inegoísta,
de entrada va a quedar fuera de la sociedad teosófica. No, estas son condiciones que uno se autoimpone y logra lo que puede. Pero nos marca un norte, hay que formar un núcleo. Entonces uno tiene que ser impersonal. O más que impersonal, inegoísta. Un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad. Bueno, la fraternidad universal de la humanidad es una realidad en los planos internos. Todos los seres humanos somos parte de una unidad y somos hermanos. Esa fraternidad existe, nos guste o no, o la conozcamos o no, existe una fraternidad de seres humanos que son las almas que son una. Son muchas, pero son una. Somos hermanos, nos guste o no. Y esa fraternidad tiene una representación más activa, más desarrollada. Las almas nuestras todavía están ahí despertando, algunas más despiertas, otras medio dormidas. Pero hay almas muy despiertas que encabezan la fraternidad y son estas almas que guían a la humanidad que hoy mencioné al principio, que son no más que seres humanos, pero con un desarrollo espiritual muy grande y que colaboran con la humanidad desde un punto de vista más interno, más espiritual, pero guían, si no la humanidad estaría muy a la deriva. Cada tanto aparece una religión nueva, de acuerdo a las circunstancias, a los pueblos, para que la humanidad no se desvíe y no termine cayendo en las guerras y en todo eso. Y además para darnos una mano, a ver si alguno cada tanto despierta a estos mundos internos y al desarrollo del alma. Cuando hablo de mundos internos no estoy hablando de algo mágico que está en otro lado, está en la vivencia de cada uno. Entonces, tenemos que formar un núcleo en representación de esa fraternidad. Obviamente un núcleo tiene que ser un núcleo fraternal, no vamos a formar un núcleo antifraternal en representación de la fraternidad, o sea, tiene que ser un núcleo de hermandad. Y nos convocan a trabajar como núcleo, porque de esa manera podemos compartir experiencias, ideas, reflexiones, comprensiones, realidades, vivencias, sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. Bueno, es lógico, ¿no? Si tiene que formar un núcleo, si uno tiene que formar un núcleo no puede haber ningún tipo de diferencia de ningún tipo. De hecho, en la sociedad teosófica, a lo mejor todos lo saben, hay integrantes de todas las religiones. La sociedad teosófica esa que está a nivel mundial y la integran miembros y simpatizantes de todas las religiones del mundo, incluso en Argentina también. Solo mencionar la rama nuestra en San Lorenzo hay miembros de la Iglesia Cristiana, hay una señora que es budista. Bueno, en Occidente somos más cristianos, ¿no? Está el padre de la Iglesia Católica Liberal, Adrián, el padre Adrián, de la Iglesia Católica Liberal. Bueno, hay una señora que es más hinduista, pero todos estamos en busca de estas verdades que trascienden lo doctrinario y que trascienden la estructura religiosa. Le voy a contar una anécdota cortita, media graciosa un poco, antes de pasar al segundo y al tercer objetivo. Cuando éramos novios con mi señora, fuimos a visitar una abuela. Resulta que la abuela era cristiana, pero de esas cristianas ortodoxas. Y yo ya en esa época andaba con libros que, como había ido una semana a Buenos Aires, a Olavarría, me había llevado unos libros para leer, de budismo y de hinduismo. Y los tenía de un lado para el otro y la abuela miraba. Y le había dado curiosidad porque el novio de la nena estudiaba cosas que no eran muy santas para ella. Imagínate, la señora era
Además se había criado toda su infancia y toda su familia era cristiana. Y, bueno. Entonces, como no se animaba a preguntarme, le preguntaba a ella. Y le decía, ¿tu novio es cristiano? ¿Qué sé yo, abuela? Decía, pero andá y pregúntale vos. Pero la señora no se animaba a preguntar. Y el último día, yo veía que me miraba, y por ahí se me acerca. Yo digo, bueno, viene con la pregunta. O con alguna cruz, qué sé yo, digo, me exorcizará esta señora, no sé qué hará. Y me dice, disculpe, si yo lo veo que usted lee otras cosas, ¿usted es cristiano o no? Yo le digo, sí, soy cristiano. Y vos mira cómo se le transformó la cara en alegría, porque dijo, bueno, ¿viste? No todo está perdido, porque ya me daba por extraviado. Y medio que se quedó ahí contenta, y yo porque me gusta por ahí a veces sembrar la duda, y le digo, bueno, pero también soy budista, y también soy hinduista, y soy de todas las religiones. Y ahí medio que la compliqué para siempre, como se dice, pero ahí vemos cómo a veces las estructuras nos condicionan, no nos dejan, y nosotros tenemos estructuras de todo tipo, estamos hechos por estructuras mentales. Por eso es un desafío constante desconstruirnos para volver a reflexionar en profundidad y comprender con más certeza las cosas. Esto no quiere decir que un día uno va a pensar una cosa, otra y anda medio perdido, no. Hay una comprensión más profunda, uno se traslada de la cáscara o de la periferia al centro, paulatinamente. Pero para poder ir más al centro de la comprensión, tiene que ir destruyendo las cáscaras más externas, en uno mismo, ¿no? Uno mismo, sin darse cuenta, genera estructura mental. Por más que diga, no, yo no tengo estructuras mentales, cuando empezamos a ver, vamos leyendo algo y vamos corrigiendo lo que dice el autor. A mí me pasa a mí, voy leyendo y digo, no, aparte te equivocado, no, esto puede ser. Y no doy tiempo a tratar de entender lo que la idea del autor me quiere llegar a explicar. Entonces tengo que deshacer esas estructuras mentales si quiero entender lo que dice el autor. Después puedo estar de acuerdo o no y sacar mis conclusiones, pero tengo que dar la posibilidad. Bueno, el segundo objetivo, algo hablamos, tiene que ver con un estudio. Los teósofos no estudiamos de manera académica. Es un estudio distinto, es un estudio, como se llama ahora, es una palabra que se usa ahora, pero es una palabra muy vieja. Ahora está de moda la transconceptualidad, pero se viene usando desde hace mucho esta palabra. Ahora se puso más de moda. Lo transconceptual, o sea, ir más allá del concepto. El estudio teosófico invita a la mente del teósofo a ir más allá de los conceptos. O sea, para poder comprender estas cosas, uno tiene que irse adentro de la idea. Y cada vez más en profundidad. Si no, se queda en la periferia, en lo externo. Para poder sacar las cáscaras y pasar lo conceptual y meterse en lo transconceptual, para mí, esto cada uno tiene su opinión, como todas las cosas. En la sociedad teosófica hay libertad de pensamiento y cada uno piensa respecto a esto, tiene su opinión. Para mí, el estudio comparativo, el estudio comparado, abre la mente a este tipo de comprensiones más profundas. Pero para eso se tiene que hacer en los grupos de estudio de teósofos, estudios comparados, para abrir la mente. Hay que abrir la mente para comprensiones más profundas. Si yo estudio linealmente un solo autor y lo único que tengo es eso, y además lo estudio de manera académica, y la cosa va a estar muy limitada. Para poder tener una visión cada vez más cercana a las verdades espirituales, es necesario el estudio comparado y es necesaria una apertura mental para salirse de los conceptos y meterse en esa verdad de manera más profunda. Bueno, y el último objetivo, el tercero, ya para ir cerrando, es un objetivo bastante misterioso en realidad. Al principio parece como fácil, dice investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre.
investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Esto habla un poco de algo que mencioné al principio. Los procesos evolutivos, quiénes somos, qué es el hombre en realidad, cuáles son sus facultades internas naturales, qué es el hombre, algo simple y sencillo y difícil de responder. Una pregunta sencilla, ¿qué somos o quiénes somos? Yo les puedo asegurar que no es tan fácil esa respuesta, por más que uno tenga años y años estudiando teosofía. Entonces, ¿qué somos? Los poderes latentes que el hombre interno tiene, y estas leyes naturales que existen, que son una realidad, y que uno las puede, al comprenderlas, aprovechar para acelerar un poco el proceso evolutivo natural, sin modificar nada, sin hacer algo extraño. Naturalmente uno puede acelerar un proceso evolutivo utilizando la misma ley, conociendo la ley. Es como cuando uno descubre la ley de gravedad y hace un avión que vuela y va, gracias a descubrir la ley de gravedad, usa su ingenio para poder vencerla. Bueno, con esto, al conocer estas leyes, después de investigarlas, uno las puede usar para su desarrollo interno y para saber qué tiene y qué no tiene que hacer y cómo. Está relacionado más con la vida espiritual esto. Por eso digo que es un poquito más difícil de comprender. Y hay un cuarto objetivo que acá no está, que en realidad no existe, porque es un invento mío, pero en realidad sí existe. Digamos que no existe, pero existe. Que es cuando uno intenta llevar a la práctica los frutos de los otros tres. Entonces, es un objetivo misterioso, pero si uno empieza a conectar y vivir esos tres, va a aparecer en la naturaleza de uno la necesidad de vivencia de todo esto. Y ese es un cuarto, quizás, objetivo que nos acerca a poner los pies en la vida espiritual. Bueno, me parece que con lo que dije, recorrí las cuatro cuestiones, ¿no? Teosofía, sociedad teosófica, teósofo y miembro de la sociedad teosófica. 4 cosas que parecen lo mismo, pero son distintas. Estoy dispuesto a agotar alguna duda en caso que hubiese. ¿Qué hora es? Las 7. ¿Las 7? Justo. Está bien entonces. 1 hora que era lo que habíamos acordado. Así que, de cualquier manera, si alguien tiene 5 minutos y quiere hacer alguna pregunta o lo que sea, quiere hacer algún comentario o algo que no se haya entendido. Sí. ¿Por qué decir que la sociedad teosófica fue fundada, pero para un futuro nuestro, para un futuro... ¿Eso me puedes aclarar? Sí. Fue fundada para un futuro nuestro, individualmente, y para un futuro de la humanidad como un todo. Uno puede decir, pero ¿y cómo un futuro nuestro si nosotros nos vamos a morir dentro de, qué sé yo, algunos años? Pero lo que se muere es la persona. Y estas enseñanzas son para las almas. Y las almas no se mueren con la muerte del cuerpo físico. Acá ya vamos a entrar en un tema teosófico, quizás, de estudios teosóficos que tienen que ver con la vida del alma. La vida del alma trasciende la vida de las personas. La vida del alma, según los estudios teosóficos, las primeras almas aparecieron en este presente ciclo evolutivo hace 18 millones de años. Lo que no se habla, o lo que se habla muy poco en algunas religiones, es de los procesos evolutivos de la reencarnación. Como el alma necesita muchos cuerpos, muchas personas, para poder aprender. Imagínense ustedes un alma que viene a aprender. Y nace y muere a los pocos minutos de haber nacido el bebé por un problema cardíaco o lo que sea. ¿Qué puede aprovechar ese alma en 2 minutos de vida? Mientras que otra
Experimenta con una persona que vive 100 años. Qué injusto sería todo, ¿no? Estas injusticias las allanan los conocimientos sobre la vida después de la muerte, la reencarnación, la evolución del alma. Las almas usan cuerpos y personas. Como un actor interpreta un personaje. Pero se termina la película y el actor se vuelve a su casa. Y empieza a prepararse para la próxima película. Y tiene que interpretar otro nuevo personaje. A lo mejor nada que ver, totalmente distinto. Nos toca nacer en Tailandia, nos toca nacer en África. El alma necesita muchas experiencias. Pero esta teosofía no es para la persona. Es para el desarrollo del alma que la persona usa. La persona aprende, transforma y lleva a su parte más interna. No es que haya dos seres humanos, uno interno y uno externo, sino que los dos sí existen, esa dualidad del foco de conciencia, pero los dos son parte de una sola cosa. De alguna manera el actor recibe las experiencias del personaje. Y esas experiencias como personaje viven para siempre en el actor. Un actor experimentado, que hizo muchas películas, no se las olvida. Él experimentó a través del personaje, eso vive en el actor. Lo mismo pasa con las almas. Viven muchas vidas, pero esas vidas, algo de esas vidas quedan en el alma. Algo, no todo. Lo que tiene que ver con lo impersonal, con lo inegoísta, con los pensamientos espirituales, con la espiritualidad misma, vive en el alma, para siempre. Eso no se lo saca nadie. El resto, el cuerpo físico, las emociones más densas, los pensamientos más densos, quedan ahí desintegrándose de a poco, dicen las enseñanzas teosóficas. Esto está en muchas religiones, hasta el mismo cristianismo se sorprendería. Lo de los almas que van y vienen y usan cuerpos. De manera que, respondiendo a tu pregunta, ¿está hecho para nosotros en el futuro? Sí, para nuestras almas en el futuro. Pero se piensa a la humanidad como un todo. Se piensa a la humanidad como un todo. O sea, es una gran ayuda para todas las almas del mundo. Para ahora sí, o sea, ya se está aprovechando. Pero la humanidad va a ir cambiando. Con los milenios, las almas van a ser cada vez más desarrolladas y con más, las personas con más sed de este saber. Y para todas esas almas que estén buscando va a estar la Sociedad Teosófica. Fue destinada a eso, tiene su tarea específica como cada otra institución tiene la suya. Todas ayudan. Y se ayuda de 1000 maneras. Desde Médicos Sin Fronteras, hasta los que trabajan para la Cruz Roja, a instituciones que trabajan en bien de los animales, y todas ayudan al plan evolutivo de una u otra manera. En ADIAR, que es el Centro Teosófico Mundial, uno llega ahí y hay muchas instituciones hermanas a la Sociedad Teosófica que, si bien tienen otros objetivos, como la Orden Teosófica de Servicio, por ejemplo. Es una institución que tiene otros objetivos, no los mismos que la Sociedad Teosófica, pero ayuda y ayuda mucho en muchos niveles a la gente que necesita y todo eso. Más cosas materiales, algunas no, a veces ayudan psicológicamente, hay un montón de ayuda. Todas son instituciones de ayuda. Esta específicamente tiene esa ayuda que dije hoy al principio, está relacionada con el desarrollo del alma, para aquellas almas que buscan completar quizás su ciclo evolutivo. ¿Se entendió? Sí. Más o menos, ¿sí? Gracias. Sí, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta más? Algo que me vino, Leandro, cuando Sí. vos comentabas sobre el primer objetivo,
es que cuando uno lo ve ahora en la actualidad, parecería no tener mucho sentido aclarar esto, porque sin distinción de raza, credo, sexo, casta, color, en esta época parecería no tener demasiado sentido o demasiada importancia, pero en 1875 era muy revolucionario, muy disruptivo para la sociedad en general, ¿no? Totalmente, totalmente. Fue pionera la Sociedad Teosófica en eso, y hoy ya es más común. Quizás es más sutil, ahora las distinciones que se hacen son más sutiles, pero el objetivo apunta a que todo tipo de distinción que uno haga a una persona no es más que una etiqueta que impide la unión, ese núcleo que tenemos que formar. Pero sí, es verdad, Martín, hoy eso está casi como obsoleto, casi, ¿no? De alguna manera, pero sí. Igual sigue habiendo discriminación y todo, sigue habiendo discriminación en otras cosas a lo mejor, pero eso es una ayuda para no discriminar en ningún sentido. Voy a hacer una pregunta, me parece. Sí. Básicamente, ¿qué sería el desarrollo? ¿Cómo sería el desarrollo del alma o de las almas? ¿A qué apuntaría? Es una excelente pregunta. Y te diría que imposible de responder en un minuto o dos. A mí me llevó y me sigue llevando años estudiar sobre eso. Es algo lo que más estudié porque quise entender los por qué y hacia dónde vamos como desarrollo del alma. Es una tarea múltiple la que el alma tiene. Pero, ¿por qué es múltiple? Porque el alma nuestra... Me voy a meter en un lío si te respondo a esta pregunta, porque es muy compleja. Pero mira, es una invitación a que busques en las enseñanzas teosóficas todas estas cosas. Puedo decir así rápidamente que al principio el alma ni siquiera se da cuenta que es una individualidad, separada del resto del universo. Con el transcurso del tiempo descubre que es algo separado, pero al mismo tiempo parte del universo, externo e interno. Cuando hablo de universo no hablo de la parte física, sino de la metafísica también. Luego descubre que tiene una tarea por delante que la está haciendo inconscientemente, por impulso de la naturaleza. Y no se da cuenta, pero está haciendo su propio proceso evolutivo, como quizás un bebé no se da cuenta que está viviendo hasta que toma conciencia de que él es un ser separado de la mamá. Al principio piensa que él y la mamá son una sola cosa. Descubre que es un individuo, que no es uno con la mamá y que tiene una vida por delante. Esa es una etapa del alma también. Luego hay otra etapa donde descubre que es, cuando el bebé ya es más adolescente y dice, no, pero tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y ese es todo un viaje de ida. Y después hay un viaje de vuelta, cuando sabe lo que es, sabe lo que hizo, sabe dónde está metido y cuáles son las cosas que le faltan por hacer. Cuando uno descubre todo eso, empieza el trabajo real, serio de la vida espiritual. Tiene que ver con algunas cosas que pueden ser la purificación de los pensamientos y las emociones, la purificación del cuerpo físico con su alimentación, la construcción de los vehículos inferiores que no están construidos. Las emociones no están construidas del todo, los pensamientos menos. Nosotros usamos un porcentaje muy menor de nuestra capacidad mental, no cerebral, mental. Cerebral menos todavía. Hay estudios científicos que dicen que no usamos ni un 10% del porcentaje del potencial del cerebro. Y después viene toda la parte interna. El desarrollo del ser humano en su mente superior, en su parte interna espiritual.
que es el fruto de las sucesivas encarnaciones. Esto es algo muy profundo que estoy diciendo, esto es teosofía pura y abstracta, pero uno la tiene que descubrir. Y después hay otras cosas que no voy a decir, porque creo que no se entenderían del todo, y tienen que ver con constituirse como seres desarrollados, individuales, en planos muy, muy espirituales, donde hoy el alma no puede hacer eso. Las almas tienen limitaciones por su evolución, pero cuando terminan los ciclos evolutivos, desarrolla facultades al mismo tiempo que puede moverse por el universo interno de una manera libre. Nosotros todavía no podemos hacer eso. Apenas podemos quedar conscientes cuando nos vamos a dormir. Perdemos totalmente la conciencia. Estamos hablando de almas conscientes en los mundos internos. Imagínense de lo que estoy hablando. Eso es una consecuencia del proceso evolutivo. Cuando nosotros encontramos con un ser espiritual, vamos a suponer que algún día nos encontremos con algunos de estos grandes seres maestros de las religiones, y los veamos son casi dioses comparados con un ser humano común, por los poderes que tienen, y decimos, y hace milagros, y hace esto, hace lo otro. Lo único que hacen es consecuencia de lo que son, de lo que han desarrollado, de su naturaleza interna desarrollada. Eso vamos a hacer nosotros cuando nuestras almas se desarrollen. Superhombres o suprahumanidad. Ahora se habla de la suprahumanidad. Eso somos nosotros a futuro. Todos estos grandes seres que hablábamos de esa fraternidad interna son lo que vamos a hacer nosotros en no muchas vidas si nos aplicamos a estas cosas. Así que la evolución del alma puede ser algo lejano o cercano. Depende de lo que hagamos con eso. Imposible desarrollar más esto porque es algo muy abstracto. Pero me parece una de las preguntas más importantes que todo teósofo debiera hacerse a sí mismo. Perdón, ¿es posible ese desarrollo en una sola vida o tiene que pasar toda la evolución? No, el desarrollo es en una sola vida, no es posible, pero acá viene algo interesante a tu pregunta. Nosotros no sabemos ni sospechamos qué grado de desarrollo interno tenemos. Podemos ser personas que van por la vida así, sin demostrar su desarrollo interno, y tener un gran desarrollo interno sin siquiera sospechar. Pero cuando empezamos a entrar en contacto con lo que somos verdaderamente, decimos, epa, ¿cuánto que vengo trabajando? O no, o ser una persona común y empezar su trabajo en esta vida. Pero no importa cuándo uno empiece. Lo importante es no dejar abandonada el alma a las vicisitudes de la vida. Digamos, el teósofo lo que hace con el tiempo, una vez comprendidas estas cosas, es tomar las riendas de su propia vida y de su propia alma, fundamentalmente. No dejar abandonada a las vicisitudes de la vida. Porque gana la posibilidad de adelantarnos rápidamente en el proceso evolutivo, no como algo egoísta, sino como la posibilidad de ayudar más a otros que vienen atrás nuestro esperando nuestra ayuda. Así que, ¿se puede adelantar mucho? Sí, muchísimo. No importa dónde uno esté parado. Ahora, a veces uno se puede sorprender, porque puede pensar que no tiene ningún tipo de desarrollo y resulta que no. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Estuvo muy linda las preguntas, muy buenas para poder desarrollar lo que me quedó pendiente. Muy lindo. Gracias, Emilce. Te agradecemos nosotros a vos, realmente muy profundo y muy claro tu charla. Realmente creo que a todos nos ha llegado.